Buenas, en los videos anteriores ya hemos hablado del paso 1, del paso 2. En el paso 1 lo que hicimos fue el grafo, de hecho por acá está. Hicimos este circuito, pasamos a las corrientes, las definimos de cualquier forma. Ya después definimos nuestro grafo, que es muy importante tener el grafo orientado. Y ya después de definir nuestro grafo orientado, entonces definimos, hacemos el paso 2, que en el paso 2 vamos a sacar las fuentes dependientes, dependientes o independientes de voltaje. Vamos a plantear el sistema de ecuaciones para dejar esas fuentes en función de las variables nuevas que hemos creado. En este caso, la idea es expresar esas fuentes de voltaje en función de corriente si es posible, y expresarla en función de las variables, principalmente expresarla en función de las variables que nosotros hemos creado. En este caso, Bx queda en función de B3, By queda en función de B12, B1 en función de I4 y B2 en función de B4. Listo. Ya después planteamos las ecuaciones primitivas para los inductores mutuamente acoplados y las ecuaciones primitivas para los otros elementos, el inductor que no está acoplado, el condensador y la resistencia. Ese fue el paso 2. En el paso 3 vamos a plantear, en este caso, vamos a empezar a plantear un conjunto de ecuaciones linealmente independiente. ¿Cómo se comienza? ¿Qué nos falta de este circuito? Recuerden que ya hemos recorrido las fuentes de voltaje y los elementos independientes. Ahora vamos a empezar por las fuentes de corriente. Las fuentes de corriente nos van a dar las primeras ecuaciones linealmente independientes. Más adelante, al final del video, vamos a discutir por qué sucede eso. Entonces, plantear las ecuaciones para cada fuente de corriente. Entonces nos dice, paso 1, si es una fuente independiente de corriente, vamos a decir que esa corriente I de T va a ser más o menos la corriente I de K que yo definí. ¿Cómo se hace? Al igual que lo hicimos en el paso 2, vamos a ir a mirar las fuentes independientes de corriente. ¿Cuántas fuentes independientes de corriente tenemos? Tenemos esta fuente de acá y no tenemos más fuentes independientes. Entonces, lo importante es mirar que la corriente I de T, miren que va en el mismo sentido que la corriente I11. Entonces, I de T es igual a I11. Es así de simple. Esa es nuestra primera ecuación. I de T, la cual la conocemos, es igual a I11. I11 de T. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Si la hubiésemos definido en sentido contrario I11, entonces aquí sería negativo. Para eso es ese más y ese menos. Listo, ya tenemos la primera parte, las fuentes independientes de corriente. Ahora miremos las fuentes dependientes de corriente. Pasa igual que con las fuentes de tensión. ¿Cuántas fuentes dependientes de corriente tenemos? Bueno, de corrientes dependientes pueden ser de voltaje o también de corriente. Esta es una fuente de corriente y esta es otra fuente de corriente. ¿Qué más fuentes de corriente tenemos? No tenemos más fuentes de corriente. Miren que esta es una fuente de corriente dependiente de la corriente que tengamos en el condensador. Ahora, ¿cómo es la polaridad de esta fuente de corriente? Mire que esta fuente de corriente va en este sentido, igual que la corriente I10, que está definida en el mismo sentido. Entonces, la corriente I10 es positiva, porque está definida en el mismo sentido. I10 es positiva. Por eso, aquí, en esta ecuación, le colocamos más menos. Sería negativa si hubiésemos definido esa corriente I10 en sentido contrario a esa fuente. Como la definimos en el mismo sentido, sería I10, que es positiva, debe ser igual al valor de dependencia. ¿Cuál es el valor de dependencia? Alfa por la corriente IC. Alfa, entonces va acá y tenemos que mirar qué es la corriente IC, si es positiva o es negativa. Recuerden que la corriente IC es la corriente que va por el condensador y estaba definida en el circuito inicial, que nos decían que la corriente IC iba definida en este sentido. Por ende, si yo definí mi variable nueva que yo creé por acá por el condensador, que fue mi variable 7. Si están definidas en el mismo sentido, son positivas. Y si están definidas en sentido contrario, son negativas. En este caso, mire que IC va en este sentido y mi corriente que definí, I7, va en este sentido. Entonces son positivas. En este caso, sería I10 es igual a alfa por I7. Y es positiva. Listo, ya definimos para nuestra primera fuente de corriente. Ahora, nuestra segunda fuente de corriente, ¿cuál es? Esta que está acá, es una fuente de corriente dependiendo de la tensión que tenga otro elemento, en este caso el voltaje en la resistencia. Miren que la corriente que yo definí para acá, para esta fuente, la definí en sentido contrario al sentido de la fuente. Entonces aquí es menos mi corriente I5, es negativa. Esta sería menos mi corriente I5.
Y esto es igual a G veces el voltaje en la resistencia R. Sería igual a G por el voltaje R. ¿Cuál es el voltaje R? Es el voltaje en la resistencia. Tenemos que definir si es positivo o es negativo y dejarlo en función de las variables que nosotros creamos. Mire que el voltaje R es el voltaje que tenía la resistencia en esta polaridad, quiere decir positivo acá y negativo acá. La corriente debimos haberla definido de esta forma. Si nosotros venimos, encontramos que la corriente la definimos fue subiendo, entonces positivo acá y negativo acá. Por ende, este voltaje que nosotros tenemos, el voltaje R, está definido en sentido contrario a este voltaje que en realidad era el que nos pedían. Entonces, simplemente eso no es ningún problema, le colocamos aquí menos el voltaje que definimos nosotros por esa resistencia, que es el voltaje 6, menos el voltaje 6. Y con esto acabamos de definir todas nuestras fuentes de corriente en función de las variables que nosotros hemos creado. Ese es el primer paso del paso 3. Listo. Ya tenemos el primer paso. Ahora, segundo paso. En este siguiente paso del paso 3 nos dice si el número de ecuaciones, el cual descubrimos en el paso anterior, recuerden que el paso anterior era el de las corrientes, si el número de ecuaciones es menor que el número de enlaces L, entonces debemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff a los anillos independientes que no incluyan fuentes de corriente. Algo muy importante, mire que obtuvimos esta primera ecuación, segunda ecuación y tercera ecuación. De hecho, empecemos a numerar porque es muy importante. Esta sería nuestra primera ecuación, esta sería nuestra segunda ecuación y esta sería nuestra tercera ecuación. Tenemos tres ecuaciones, pero la pregunta es ¿cuántos enlaces tenemos? Tenemos un enlace, dos enlaces, tres enlaces, cuatro enlaces, cinco enlaces, seis enlaces. Entonces, como nosotros intentamos describir un sistema de ecuaciones que quede en función de los enlaces, mínimo debemos tener 6 ecuaciones para tener 6 incógnitas y 6 ecuaciones y se pueda solucionar, tengamos una solución única. Por ende, en estos momentos solo tenemos 3, necesitamos encontrar más ecuaciones. Entonces nos dicen, aplicar la segunda ley de Kirchhoff, que es la suma de voltajes, a los anillos independientes que no incluyan fuentes de corriente. Recuerden que esos anillos independientes se forman agregando un único enlace a la vez. Y además nos colocan una condición, que no incluyan fuentes de corriente. ¿Por qué no deben incluir fuentes de corriente? Porque cuando hagamos suma de voltajes y hay una fuente de corriente, la suma de voltajes en esa malla, por lo menos en esa fuente no la vamos a conocer, porque es que ese voltaje no hay una relación lineal entre el voltaje, el voltaje que hay en una fuente de corriente y su corriente. No hay forma de descubrir eso. Más adelante, cuando veamos el sistema de ecuaciones, vemos por qué no se debía hacer. Entonces, empecemos a mirar. Si nosotros miramos este circuito, recuerden, este circuito debemos empezar a hacer suma de corrientes, bueno, encontrar los anillos independientes, la cual no incluyan fuentes de corriente. ¿Qué pasa si nosotros agregamos este primer enlace? Por ejemplo, vamos a agregar este primer enlace, olvídense del resto de enlaces. Al agregar este primer enlace, mire que se genera una trayectoria cerrada, la cual sería el recorrido por acá, pasaríamos por acá por 7, por 3, por 1 y por 4. Pero ¿qué pasa? Ese enlace no nos sirve, esa trayectoria cerrada no nos sirve. ¿Por qué? Porque 11 es una fuente de corriente. Recuerden que es esta fuente de corriente que está acá. 11 no nos sirve. Entonces, esa ecuación queda descartada. Ahora pensemos en agregar un nuevo enlace. Por ejemplo, pensemos en este 12, el enlace 12. Si nosotros agregamos ese enlace 12, que es una fuente de tensión, no hay ningún problema con esa. Si agregamos eso, se nos genera el recorrido 4, 12, 6, 5, 3 e 1. Mire que quedamos con este anillo. Pero ¿qué pasa? Ese trayectoria tampoco nos sirve. ¿Por qué? Porque 5 es una fuente de corriente. Mire que es una fuente dependiente de corriente. Tampoco nos sirve como trayectoria. Ahora pensemos en una trayectoria diferente. Pensemos cuando colocamos este enlace 9. Si colocamos ese enlace 9, la trayectoria quedaría 9, 2, 3, otra vez 5. Tampoco nos sirve esta trayectoria. Y si colocamos el enlace 10, pues el enlace 10 sería la trayectoria 10 y 9. Pero 10 es una fuente de corriente, por ende esta trayectoria tampoco nos sirve. ¿Cuáles nos quedan? ¿Qué enlaces nos quedan por agregar? Este enlace 8.
Si agregamos el enlace 8, mire que nos queda la trayectoria con 5. Por ende, tampoco nos sirve. Y de hecho 8, si no estoy mal, no, 8 es una fuente, es un inductor acoplado. No nos sirve, es por 5. 5 es una fuente de corriente, entonces no podemos hacer esta trayectoria cerrada. Solo nos queda un enlace. ¿Qué enlace nos queda haciendo falta? Este enlace 13. Si hacemos el recorrido por el enlace 13, nos quedaría 13, 1, 3 y 7. 13, en este caso, es un inductor acoplado. 1 es una fuente de voltaje, no hay problema. 3 es otra fuente de voltaje, tampoco hay problema. Y 7 es este condensador. Entonces esa trayectoria cerrada sí nos sirve. Mire que esa trayectoria cerrada no tiene ninguna fuente de corriente. Entonces esta puede ser la trayectoria cerrada, la cual nos sirva a nosotros para plantearla acá, para plantear una nueva ecuación. ¿Cómo nos queda la trayectoria cerrada? Muy simple. Vamos a definir que va a ser positivo el voltaje. Yo voy a recorrer la trayectoria en este sentido. Y voy a definir que van a ser positivos los voltajes, los cuales tengan esta misma polaridad de 13. Entonces, si me voy en este sentido, sería más B13 más el voltaje que tenga el 13. Entonces, B13 positivo. Si seguimos acá, mire que B1 tiene la misma polaridad, más B1, menos B3 porque va en sentido contrario, y menos B7 porque va en sentido contrario. Y esa sería la suma de voltaje. Entonces, más B1, menos B3 y menos B7. Y esto es igual a 0. Esta es la trayectoria cerrada, la cual nos define para este circuito. Es la trayectoria cerrada de este circuito. B13 más B1 menos B3 menos B7. Listo. Que ustedes pudieron en este momento definir la trayectoria en cualquier otro sentido. Por ejemplo, haber dicho que la iban a tomar en el mismo sentido, pero iba a ser negativa las que fueran en el mismo, que iban a ser negativas las que fueran en el mismo sentido, exactamente. Entonces sería menos B13, menos B1, más B3, menos B7. Esa puede ser otra, que es esta misma trayectoria, simplemente multiplicándola por menos 1. Entonces no hay ningún lío con respecto a eso. Listo. Tenemos eso, o pudieron haber definido la trayectoria en sentido contrario, el recorrido en sentido contrario, es indiferente. Listo. Ahora ya cumplimos con ese segundo paso. En ese segundo paso lo que nos pedían era eso, plantear una ecuación la cual fuera linealmente independiente. Esa ecuación es linealmente independiente porque mire que agregó una única trayectoria, un único enlace. Es enlace 13, el cual no puede ser considerado como una combinación lineal de las otras ecuaciones. Recuerden que esos son los L-anillos independientes. Recuerden, aquí se pueden formar 6 anillos independientes. Este es uno, este es otro, este es otro, este es otro, este es otro y este es otro. ¿Por qué no consideramos los otros? Porque todos los otros tienen en consideraciones fuentes de corriente. Entonces ahí aparece nuestra primera consideración. Hubiese sido muy bueno, más adelante vamos a ver que hubiese sido muy bueno escoger esos enlaces como fuentes de corriente. Más adelante vamos a ver por qué hubiese sido bueno eso. Listo. Tenemos esta ecuación y esta ecuación sería una cuarta ecuación. Pero aún así estamos en líos. ¿Por qué? Porque tenemos 4 ecuaciones y tenemos 6 enlaces. Recuerden que necesitamos 6 ecuaciones para poder tener un sistema de ecuaciones el cual sea linealmente independiente y pues que podamos tener una única solución de ese sistema. Entonces ahí es donde entra nuestro tercer paso dentro de este tercer paso. Recuerden que estamos haciendo el tercer paso. Este es el paso 1 dentro de el primer paso dentro del paso 3. Este es el paso 2 y ahora vamos a plantear el paso 3. En este tercer paso lo que tenemos es que, recuerden, en los pasos anteriores planteamos las primeras ecuaciones que nos resultaron 3 de las fuentes de corriente. Planteamos una ecuación independiente la cual no incluyera fuentes de corriente y aún así nos faltaban ecuaciones. Si nos faltan ecuaciones, quiere decir si el número de ecuaciones es menor que el de enlaces, en este caso nos faltan 2 ecuaciones más, aplicar la segunda ley de Kirchhoff a los anillos no considerados en el paso anterior, quiere decir a aquellos anillos los cuales incluyen fuentes de corriente. Vamos a considerarlos en esta etapa y vamos a intentar hacer una combinación lineal entre esas ecuaciones
para eliminar los voltajes a través de estas. Entonces, para eliminar los voltajes de las fuentes de corriente, las cuales son una incógnita más y no las queremos dentro del problema. Entonces vamos a plantear eso a los siguientes anillos. Vamos a tomar acá. ¿Cuáles son los anillos que nos faltan en este caso? Recuerden, este primer anillo no fue considerado porque esta era una fuente de corriente. En este caso la vamos a considerar. Positivos van a ser, voy a recorrerla en el mismo sentido que me dice este enlace, y van a ser positivos todos los que vayan en el mismo sentido. Entonces sería B11 más B4 más B1 menos B3 menos B7. Sería B11 más B4 más B1 menos B3 y menos B7 es igual a 0. Y esa sería nuestra primera ecuación. Recuerden que este voltaje B11 no lo conocemos porque es un voltaje por una fuente de corriente, la cual nos complica un poco la situación. Listo. Esta vamos a definirla como la ecuación A. Ahora, vamos a hacer el siguiente anillo. Recuerden, en este caso no vamos a considerar el anillo formado por 13 porque ya lo consideramos. Ese anillo era el único interesante que teníamos anteriormente. Ahora, vamos a considerar el anillo formado por el enlace 12. Entonces vamos a ver B12 más B9 menos B2 menos B1 menos B4. Vamos a escribirlo. B12. Ah, no, espere. No. Aquí me equivoqué, qué pena. Aquí tomé 9 como si fuera... No se puede considerar este anillo porque considero este enlace como si fuera una rama. Recuerden, tenemos que hacer el recorrido mediante las ramas. Esto está equivocado. Sería B12, generaría la trayectoria cerrada. Si agregamos este, generaría B12 menos B6. En este caso, más B5, más B3, menos B1, menos B4. Sí, qué pena en el paso anterior porque sí me estaba equivocando acá. Listo. B12 menos B6 más B5 más B3 menos B1 menos B4. Menos B4, sí. Entonces sería B12 menos B6, en este caso menos B6 más B5 más B3 menos B1 menos B4. Y esto es igual a 0. Recuerden, el problema de esta ecuación acá es este B5. B5 es una fuente de corriente. Esa fuente de corriente no vamos a conocer la tensión. Estas otras expresiones que son fuentes de voltaje o elementos, vamos a poder expresarlo en función de las corrientes. Pero este B5 no, es una incógnita más de nuestro problema. Esta va a ser nuestra ecuación B. Verifiquen ustedes que esté bien. Sería B12 menos B6 más B5 más B3 menos B1 menos B4. Sí, parece ser que está como bien, que la escribimos bien. Ahora vamos a agregar un siguiente enlace. Vamos a agregar este enlace 9. Este enlace 9 me formaría esta trayectoria cerrada. En este caso sería más B9 menos B2 menos B3 menos B5 más B6. Entonces B9, acá nuevo negro, B9 menos B2 menos B3 menos B5 más B6 igual a 0. Vamos a verificar. B9 menos B2 menos B3 menos B5 más B6 igual a 0. Está bien. Vamos a agregar el siguiente. El siguiente enlace sería este enlace de 10. Vamos a agregar acá el enlace de 10. Sería B10 menos B6 igual a 0. B10, acá me equivoqué, B10 menos B6 igual a 0. Recuerden, el problema de acá de esta ecuación es B10, el de esta ecuación anterior era B5. Esta es nuestra ecuación C y esta es nuestra ecuación D. Y solo nos falta un enlace. ¿Cuál es el último enlace que nos falta? Ya agregamos 12, agregamos 9, agregamos 10, agregamos 11, nos falta 8. Si no estoy mal, nos falta solo este 8. Entonces, aquí sería B8 más B5 menos B7. B8 más B5 menos B7.
sería en este caso B8 más B5 menos B7 igual a 0. Y esta sería nuestra ecuación E. Recuerden, el problema de esta ecuación sigue siendo P5. Y tenemos las 5 ecuaciones que nos resultaban de los enlaces. B8 más B5 menos B7. Listo. Al tener este sistema de ecuaciones, nos dicen, tenemos problemas porque es que estas fuentes de corriente, las cuales nos están mostrando acá, nos están generando más variables. Si intentamos agregar eso al sistema de ecuaciones, no vamos a conocer esto, ni vamos a conocer esto, ni vamos a conocer esto, lo cual nos va a complicar mucho el sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer? Vamos a intentar, nos dicen, saque este sistema de ecuaciones e intente eliminar los voltajes a través de estas mediante una combinación lineal. Vamos a intentar eliminar este voltaje B5 mediante una combinación lineal. Vamos a sumar estos dos o a restar estos dos y así vamos a obtener una nueva ecuación. En este caso voy a hacer la resta entre, venga a ver cuál elimino con cuál. Voy a eliminar nuestra ecuación, esta ecuación C, qué pena, la ecuación C, voy a intentar sumarla con la ecuación en este caso sería nuestra ecuación acá B5. Vamos a intentar eliminarla con nuestra ecuación E, esta y esta ecuación. Sí, se puede hacer de esta forma. Aunque sería mucho más fácil, bueno, sería mucho más fácil con esta otra. Sí, es que estaba mirando la ecuación que no era. Es C, que es esta ecuación, menos B5, y la sumamos con esta ecuación E. Entonces mire que si sumamos esta ecuación con esta ecuación, vamos a restar este B5 con este B5. Si nosotros hacemos eso, entonces nos quedaría la expresión B9. Recuerden, vamos a sumar esta expresión con esta expresión, quedaría B9, B2 menos B2, B3 menos B3, B5 y B5 se cancelan, se restan, entonces eso es lo que queremos. B6, en este caso quedaría B6, acá quedaría B8 más B8 y acá quedaría menos B7. Y esto es igual a 0. Esta es nuestra primera ecuación, la primera ecuación que resulta de la combinación lineal entre esta y esta ecuación. Listo, vamos a generar, esta sería nuestra, recuerden, tenemos 4 ecuaciones, en estos momentos llevamos 4, esta sería una quinta ecuación. Más adelante nosotros vamos a conocer esa combinación lineal como supermalla. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero esta combinación lineal es una combinación lineal válida y es linealmente independiente con respecto a estas ecuaciones que están acá, porque estamos considerando dos mallas las cuales tienen elementos diferentes. Listo, vamos a mirar otra ecuación. Vamos a hacer otra combinación lineal entre otras dos variables. En este caso vamos a tomar otra vez nuestra ecuación. Vamos a tomar esta ecuación otra vez, la C. La C, y vamos a intentar eliminarla con esta ecuación de acá. Vamos a intentar acoplarla con nuestra ecuación B, con esta ecuación B. ¿Por qué puedo otra vez tomar la ecuación C y hacerla con B? Porque al incluir esta ecuación, la cual nunca he utilizado en otra ecuación, genero independencia lineal. Recuerde, esta ecuación B tiene un elemento el cual no está incluido en las otras ecuaciones. Al combinarlas me va a generar aún así una ecuación linealmente independiente, porque esta ecuación tiene un elemento la cual no está considerada en las otras. Entonces hagamos esa combinación lineal. Mire que en este caso C y B es para eliminar otra vez este B5. Formamos la ecuación, voy a darle zoom negativo acá, entonces vamos a alejarnos un poco, sería B12, venga a ver, otra vez voy a borrar acá, ¿qué ecuaciones estoy considerando? Estoy considerando B y C, quitar esta de acá para que no me confunda, B12
B6, mire que este B6 se elimina con este B6 que está acá, y este B5 se elimina con este B5 que está acá. Nos queda este B3, también se elimina con este B3 que está acá. ¿Qué nos queda? B1, B4, B9 y B2. Entonces nos quedaría menos B1, menos B4, más B9, menos B2. Y esto es igual a 0. Y esta ecuación que hemos generado acá es una ecuación linealmente independiente con respecto a las otras. Y en estos momentos tenemos 6 ecuaciones. Ya no hay que intentar seguir haciendo, podríamos hacer más combinaciones lineales entre estas y encontrar más ecuaciones linealmente independientes, pero ya no es necesario. Ya tenemos las 6 ecuaciones linealmente independientes. Este es nuestro tercer paso y es un paso fundamental. Ahora vamos para nuestro cuarto paso. Nuestro cuarto paso ya lo vimos en un video anterior, pero en este video vamos a ser mucho más explícitos con respecto a eso. Espero que esté muy bien, que hayan entendido este video, que miren que este paso es fundamental para plantear el conjunto linealmente independiente de ecuaciones. Y eso es todo. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.